Hola, buenas noches, estamos en vivo. Me da muchísimo gusto llegar a un programa más. Bueno, el día de hoy tengo una gran invitada, mi queridísima Luz Di Mari. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Yuri, muchísimas gracias, bienvenida, más bien gracias por la invitación y muy contenta de estar por aquí contigo, con tu audiencia. Claro que sí, mira, estaba revisando, tú eres conferencista. Ahorita me explicas un poquito porque como que no le sé todavía aquí sí soy un poquito ignorante en este tema. Vamos Pero aprendiendo bueno, juntos de todo lo que sea necesario. claro que sí, claro que sí. Eres conferencista, Keynote Speaker International, en espiritualidad, en tanatología y reconstrucción personal, medium y factora de registros okáshicos. Entonces, ahorita yo creo que varios, pero No vamos a te entender preocupes que un ahorita los poquito. iremos platicando. Exactamente, sí, sí, sí. Pero bueno, justamente el día de hoy, bueno, ya tú traes 22 años ya de experiencia como speaker y has sido formadora actualmente y creadora de contenido y escritora, Así es. pero tus temas van más enfocados en la parte medium, en la parte somática, en la parte de la muerte, que justamente lo que vamos a hablar hoy, que espero que no se desconecten los que ya están conectados, por favor. Así Pero es que bueno, esto se va a poner yo bien interesante. quería, sí, 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 quería lanzar un mensaje porque cuando yo era niña, digo, antes de empezar, cuando yo era niña me decían mucho de, hey, no hables de la muerte porque la vas a traer. Y resulta que no hablé de la muerte en muchísimos años y la atraje. Entonces dije, no, yo creo que aquí va un mensaje, una frase que dicen muchos, ¿no? Que a veces es mejor estar al pendiente y pues poder crear algo muy bonito y bueno, hoy en día ya es como de, ya visualizo cuando yo me vaya a morir, porque ya está, es como tipo vision board, ¿no? ¿Cómo me gustaría, quién me gustaría que esté? Y bueno, pero bueno, ahorita vamos para allá. Mi Exactamente. queridísima Lu, ¿nos podrías indicar o nos podrías comentar acerca de, ahora sí que de lo que más, de lo que haces? Sí, claro que sí, Yuri, con muchísimo gusto. Bueno, ya decías por acá un poquito al respecto y bueno, quiero empezar esto porque me llama la atención ahorita que decías esta frase y que es muy curiosa porque yo creo que a todos nos los han dicho, ¿no? El de no hables de la muerte porque la atraes. Y justamente el día de ayer platicaba con una persona que me decía, Luz, es que es raro escucharte decir que te apasiona hablar de la muerte y acompañar la muerte, ¿no? Entonces, no está mal, pero es raro escuchar que digas que te apasiona. Y justamente tiene que ver con las actividades que hoy en día realizo, evidentemente, como bien lo dices, como conferencista internacional, que esto llevo haciéndolo los últimos 22 años y capacitadora, aunque hace unos años todavía hasta hace 2 aproximadamente era 100% el mundo corporativo, liderazgo principalmente, pero hace 2 años decido hacer como este refresh en la marca y yo le llamo seguir el llamado de mi alma, ¿no? O sea, seguir ese acompañamiento, llevar ese camino. Ya ahorita platicaremos el por qué, para qué, de dónde surge todo esto, pero la vida me empezó a llevar hacia el acompañamiento en los procesos de duelo por muerte como coach somática, que el coach somático trabaja con neurociencia, trabajamos a partir del sistema nervioso autónomo, completamente basado en la parte de neurobiología, neurofisiología, y es decir, cómo el sistema nervioso está viviendo determinadas situaciones dependiendo del proceso que cada coach acompañe, ¿no? En mi caso, soy actualmente la única master coach somática especializada en temas de duelo por muerte en Latinoamérica y en Europa. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo desde este lado? Justamente acompañar el proceso, no para sustituir terapia, sino acompañar incluso la terapia que la persona lleva. ¿Por qué? En terapia se trabaja obviamente el enfoque emocional, el enfoque de aceptación, de ir transitando el duelo para poder llegar a aceptar esa muerte, mientras que por el lado del sistema nervioso trabajamos con reorganizarlo a nivel neurobiológico para que el cuerpo vuelva a recuperar la seguridad en la vida, porque cuando nos enfrentamos a la muerte de quienes amamos, que eso va a ser inevitable, en algún momento va a pasar,
cuando la enfrentamos, si no tenemos estas herramientas, si no nos hemos preparado, si no hemos hablado de ella, etcétera, lo que ocurre es que el sistema nervioso entra en un modo de supervivencia porque el mundo se convierte en una amenaza vital para quien se queda vivo, porque había un vínculo que te daba identidad, que te hacía ser parte de en esta vida junto a esa persona. Entonces ya no está, o incluso un animalito, ¿no? Y es como, ¿qué pasa ahora conmigo sin esa persona? Eso es un poco de lo que trabajamos en la parte somática, ahorita platicamos más a detalle. Y por otro lado, pues la cuestión de mediumnidad, que está presente en mi vida desde muy niña, poco más o menos 8 años, que es esta conexión con el espíritu de las personas que ya fallecieron y que hace muchos años a mí me daba miedo todo eso por desconocimiento, porque no lo entendía, porque no sabía, por creencias limitantes, que ya hablaremos de ellas, pero que hace 13 años, pues la vida me puso de frente por primera vez 2 muertes que fueron como lo que marcaron un antes y un después en mi vida, y una de las herramientas que a mí me ayudó fue esta, a tener una comprensión diferente del proceso, y pues al día de hoy es algo que realizo ya desde hace 10 años también de forma profesional, ¿no? Entonces, integro ambas partes. Para mí la neurociencia y la espiritualidad coexisten dentro del acompañamiento al final de la vida física, es decir, de la muerte, porque si queremos verla solo desde una o desde la otra, sesgamos y se queda incompleta la experiencia, ¿no? Y ahí es donde viene sufrimiento y quedarnos toda la vida en ello. Entonces, a grandes rasgos, esto es un poquito, pero bueno, ya profundizaremos en el tema. Claro que sí. Mira, antes de continuar, Rocío Rodríguez dice, hola muchachonas guapas, gusto en verlas juntas. Ay, un abrazo, Chío. Ahorita me estoy acordando de ella porque justamente fue que gracias a ella nos conocimos tú y yo. Y es que ahorita que mencionabas, fíjate que cuando yo te agregué en mis contactos y empecé a ver tus estados, efectivamente decía como que es raro, ¿no? O sea, pero justamente yo iba terminando un curso que tomé una certificación en PNL y yo ahí hice una dinámica que se llama Haciendo las paces con la muerte. Cuando yo justamente había terminado también apenas esta dinámica que me duró como 3 meses con esa dinámica, duré 3 meses porque no quería hacer las paces con la muerte. Ella me daba la mano y yo no. Entonces, aquí el punto es que justamente después, como a la semana, Chio me dice, oye, te voy a pasar el número de esta persona, que es, mira, también es conferencista, es parte de la International y todo, y pues ya platicamos tú y yo, pero no sabía, Chio tampoco me dijo como de qué, o sea, me dijo que eres conferencista, pero no me dijo qué temas, entonces de pronto platicamos tú y yo, no me dijiste tampoco a qué te dedicabas, sino que de pronto empiezo a ver como tu foto de perfil y empiezo a ver y yo dije, caray, esto de que estoy atrayendo todo lo que mi mente piensa, es como que está bien, ¿no? Está padre, pero lo bueno es que ya es en positivo, ¿no? Porque ya era como de, o sea, ya empecé a visualizar tu contenido y verlo ya en lo positivo. De hecho, yo te digo, ya había terminado la dinámica, pero me agradó esa parte, porque justamente ahorita empezamos con unas creencias, pero justamente, bueno, para poner un poquito en contexto a la audiencia, hay ciertas creencias que nosotros traemos arraigadas desde pequeños, son ideas que traemos ahí metidas como verdad absoluta. Y cuando nosotros actuamos a través de estas ideas, pues tenemos resultados negativos. Pero ¿cuál es el resultado en el caso, por ejemplo, de la muerte? Que cuando alguien se muere, pues uno entra en depresión. Y desafortunadamente hay gente que no logra salir de la depresión, hay gente que se termina suicidando o termina simplemente, como lo dijiste, un ser sobreviviente que solamente se levanta, come y todo porque se supone que lo tiene que hacer, pero ya no tiene esperanzas, ya no tiene metas, ya no tiene sueños y menos hablamos de felicidad, ¿no? Porque justamente tienen esta parte de lo que son las creencias limitantes. Voy a dar un ejemplo de algunas creencias, como es esto de, pues, ya no puedo vivir yo sola, mi mundo ya se terminó, o en el tema de la muerte, por ejemplo, cuando era niña, pues efectivamente a mí me decían, no hables de eso porque la vas a traer. Yo recuerdo que una vez yo le dije a mi papá, o sea, yo era una niña y recuerdo que en la escuela hicimos una dinámica de
cómo despediríamos, creo, a nuestros seres queridos, ya no recuerdo bien, o algo que nos dijeron como de que nos querían heredar nuestros padres, algo así, ¿no? Pero que era como importante. Entonces, ya no recuerdo bien la dinámica, pero yo recuerdo que llego a casa y le digo a mi papá, oye, también no supe manejar a lo mejor la pregunta, pero le dije, oye, cuando te mueras, ¿qué va a pasar como con tus cosas, no? Y pues no, primero, o sea, casi me nalguea, o sea, me dice, no, me dijo, no estés hablando de eso y me duele que hables como si ya quieres que me muera. Y yo dije, pues no, no, yo de niña pues todavía no iba a morir, ¿no? A esa edad todavía estaba chiquita, fue como en primera primaria. Pero después con el Claro. paso del tiempo, o sea, bueno, de entrada eso fue como de hice algo malo, o sea, la muerte es malo. Entonces también viene a través de los gestos que te programas a través de los gestos que ves de la gente, la reacción que tiene la gente. De ahí después, recuerdo que muere un tío que vivía él en la Ciudad de México, vamos a su velorio, pues todos llorando, llorando, mi papá estaba triste, mi mamá pues también triste porque convivió con él, y su familia así directa, pues llore y llore, y entonces es como, vi la caja y es como mi programación, ¿no? La caja, llorar, o sea, ya no vas a ver a tu ser querido. Claro. Y entonces mi programación era muerte, es sinónimo de tristeza, es sinónimo de llanto, ahora sí que vienen muchísimas cosas alrededor de. Entonces, son esas creencias de que de plano hablamos de muerte y es un tabú. O sea, la gente le da miedo. A veces hablamos de muerte y, oye, ¿cómo te gustaría que fuera tu funeral? Y la gente de, no, espérate, o sea, hablamos en otro Levántame la momento, canasta. ahorita no. Sí, exactamente, exactamente. Entonces, mi queridísima Luz, la sombra del tabú. ¿Qué frase, silencio o reacción específica de un adulto en tu infancia selló para ti la idea de que la muerte era un tema prohibido, peligroso o demasiado doloroso para ser hablado? Híjole, fíjate que es interesante la pregunta porque si me voy un poco a retrospectiva, la verdad es que yo no tengo presente alguna frase en particular, o sea, como tal alguna frase no. De hecho, creo que es un tema que casi no se hablaba cuando era niña y lo empezamos a hablar hace unos años, pero, pero sí hubo como experiencias, ¿no? Que más bien, más que frase, experiencias en mi caso, que digo, yo sé que no todo el mundo lo pasamos, que muchos, yo te puedo asegurar que muchos de los que nos están viendo hoy han pasado por algo similar, pero a veces no nos atrevemos a contarlo, que es justamente esta parte de, que muchos llaman paranormal, ¿no? De, oye, es que vi o escuché, pero ya había fallecido, o sea, ¿qué es esto, no? Entonces, imagínate esta escena, que de hecho es parte de lo que viene en el libro, en la novela, teniendo 8 años, una tarde, un fin de semana, platicando con mi familia en casa, comiendo, bueno, más bien haciendo la sobremesa, platicando, y de repente empezar a ver a alguien que los demás no veían, ¿no? Y aparte verla muy definida, bien. Entonces, esa primera experiencia para mí fue como, ¿qué es esto? Yo afortunadamente tuve en ese momento mucho apoyo de mi familia, o sea, no fue nada de, no, estás loca, no, al contrario, en la novela sabrán las palabras exactas porque esas están ahí plasmadas, esas jamás se me van a olvidar. Pero cuando viene esta confirmación de estar viendo a una persona o el espíritu de una persona que había fallecido muchísimos años antes, que yo ni conocía y que en ese momento mi papá la identificara y además sacara una fotografía y estaba tal como yo la estaba viendo, misma ropa, mismo todo. Entonces, esa experiencia para mí sí marcó un punto importante con este tema porque pues nosotros obviamente crecimos dentro de una cultura con determinada religión, ¿no? Que obviamente no tengo nada contra las religiones, ni mucho menos, pero bueno, por eso también, por respeto, no mencionaré la religión para no generar controversia, ¿no? No tengo nada en contra, pero finalmente era seguir esos principios. Entonces, pues imagínate todos esos años yendo además a una escuela en donde se practicaba la religión y las amigas. Entonces, para mí sí se hizo ahí un shock de, ¿qué es esto? O sea, ¿se puede o no se puede hablar de esto? Es que no, o sea, no debo hablarlo, debo callarlo. Entonces, yo crecí con el, es un tema del que no se habla, ¿no? Y no por imposición, sino aprendido de la sociedad, es un tema del que no se habla. Entonces, por eso te decía, no hay propiamente una frase, pero sí el tabú de es un tema del que no se habla, punto. Y se deja tal vez para cuando te toque, ¿no? Pero bueno, hoy sabemos
y eso es algo que he aprendido en la maestría en tanatología y que justo por eso decidí cursarla, que al final, nos guste o no nos guste, la muerte es una experiencia que está presente desde incluso el momento de la gestación y que ese ciclo de la vida que nos vendieron de naces, creces, te reproduces, mueres, no es así. En realidad te gestas y puedes morir, naces y puedes morir y creces y puedes morir y en todo momento, ¿no? Entonces, regresando a tu pregunta, como tal frase no, pero sí sería esa experiencia. No te escucho, creo que está tu micro. Perdón, sí tenía mi micrófono apagado. Ahorita que mencionabas esto de la muerte, justamente, efectivamente, qué bueno que se te brindó el apoyo, porque lo que decías justo es que luego normalmente uno ¿no? te dicen, ay, lo estás inventando, ¿no? Eso no es cierto, o sea, no te cree, ¿no? Pero qué padre que tuviste el apoyo de tu familia para poder enfrentar esta situación. La creencia que dirías, la creencia que dirige el miedo, de todas las creencias, bueno, de algunas creencias que mencionamos antes en el tema de pues, es un tabú y todo esto, ¿hay alguna que tú reconozcas como una voz activa en tu mente cuando piensas en tu propia mortalidad o en la de alguien amado? Fíjate que esa pregunta me encanta. Y te digo el por qué. Hoy en día no, pero sí reconozco que estuvo presente muchos años. Hoy en día no, porque bueno, justamente con mi profesión, como formándome en esta maestría en tanatología, pues el tanatólogo justamente vive un cambio de visión sobre la muerte, ¿no? Y realmente transformas muchísimo. Pero te puedo decir que hace varios años, sí, o sea, creo que la que más latente estuvo hace 13 años, que fue cuando se presenta por primera vez en mi vida, que yo les digo, tocó la puerta y ni siquiera avisó, nada más agarró y se pasó así, era justo el, no voy a poder volver a ser feliz. O sea, yo, para mí fueron 3 años, Yuri, que yo decía, iba como zombie por la vida. O sea, no tenía un sentido de vida que además se me juntó con otros duelos, no propiamente por muerte, separación, en fin. Entonces, yo en mi cabeza sí traía muy activa esta parte de, si acaso un día voy a aceptar que la persona no está, pero no voy a poder volver a ser feliz. Mi vida nunca va a ser igual, que en realidad nunca vuelve a ser igual, pero sí puedes volver a ser feliz, ¿no? Sin embargo, esa sí era la que estaba más presente en mi vida. Fíjate que ahorita que mencionas ese episodio, me identifico mucho contigo porque justamente en el 2018, un 2 de enero del 2018 muere mi bebé, mi primer bebé. El 15 de enero del mismo año, o sea, mismo mes, mismo año, muere mi papá de un infarto. Y el 27 de julio del mismo año muere mi mamá de cáncer. O sea, al igual que tú, yo estaba con esas ideas de que pues mi hijo se murió, yo ya no voy a poder ser la misma y cada año nuevo que llegaba yo decía, no, pues yo no tengo nada que festejar, ¿no? Entonces era de que me amargaba por llorar a mi cuarto, desde el 31 hasta el 3 de enero lloré y lloré y lloré, de manera en la que yo pude sanar, porque también tuve ahí certificaciones en tanatología que no las menciono porque realmente no fue algo como que a mí me haya funcionado. Entonces, me metí en talleres de tanatología, me metí en talleres de sanar los duelos, en psicología. En Toluca fui con varios buenos psicólogos y pues nada más no logré, ¿no? También estuve incluso en un grupo de AA para poder sanar esta parte y pues tampoco. Entonces, cuando yo entro a programación neurolingüística, que es donde me hacen hacer esta dinámica de haciendo las paces con la muerte, me doy cuenta de algo muy importante, que es la manera en la que yo aprendí a poder sanar mis duelos y poder dejar ir a las personas amadas. Algo muy bonito que aprendí es que cuando nosotros somos niñas, bueno, en mi caso, lo que yo te decía, yo me programaba de que cuando me llevaban a los velorios, yo no recuerdo que cuando era niña, o sea, yo no recuerdo de un solo velorio donde yo fuera que no estuvieran llorando. Entonces, y luego en los entierros, ¿no? Igual, y les aventaban la tierra y les aventaban la flor. Y recuerdo que todavía el sacerdote llegaba con una frase y decía,
quien quiera acercarse y aventarle una flor, porque ya es la última despedida. Entonces, imagínate, para el cerebro es llorar, es depresión, es tristeza, es despedida. Entonces, en el cerebro, sin conocerla, es la muerte, es mala, es algo terrorífico, es algo que te debe de dar miedo, es Lo alguien que peor te que te quita tu puede ser pasar. querido. Entonces, tú sin conocer a la muerte ya la odias, terminas odiando a la Claro. muerte. Y algo que yo platicaba la vez pasada es que la muerte no tiene una imagen, la realidad es que le pusieron una imagen, pero la muerte es una acción. O sea, no es una cosa, no es una persona, no es, o sea, la muerte es una acción, es algo que pasa, así como una acción es nacer, también una acción es morir. Entonces, Tal cual, el acto de justamente morir, lo cuando demás es extra. exactamente. Entonces, cuando yo hago esta dinámica de haciendo las paces con la muerte, me doy la oportunidad, y dicen, ¿por qué no te das la oportunidad de conocerla? Conócela realmente. Pero ¿cómo conoces a la muerte? O sea, pues no es que digas, ay, me voy a morir para conocerla, porque esa es otra creencia limitante. El hecho de pensar que hasta que me muera voy a conocer la muerte. Y la realidad es que no, ¿no? O sea, tú puedes conocer a la muerte, puedes saber cómo es ese acto, porque reitero, no es una, no, ya le pusieron una imagen, pero la realidad es que eso no es un Es sistema acto. aparte, Entonces, sí, ¿no? cuando tú lo empiezas a ver como parte de tu proceso, es que es parte de mi proceso. Como bien lo mencionas, cómo nos programan de niños, de que naces, creces, te reproduces. Y cuando tú dices, tú te imaginas reproducirte, no creo que te imagines reproducirte llorando, ¿no? Digas, ay, es lo peor que me puede pasar en la vida. Claro. Es lo mismo, sabemos que es un ciclo y sabemos que, bueno, nacimos para eso, ¿no? Que también se programaron, pero bueno, en el tema de la muerte también, ¿por qué tenemos que verlo como algo malo, como algo terrorífico que me va a pasar y odiar a la muerte sin darnos la oportunidad de conocer que también es un acto de amor y que es un proceso natural? Exactamente, ¿no? Y me encanta lo que estás compartiendo porque creo que son puntos clave, ¿no? El hecho de entender, como bien lo dijiste ahorita, es el acto de morir. O sea, que le llamamos la muerte, ok, pero en realidad es una acción, como bien lo dijiste, ¿no? Es algo que se ejecuta. Entonces, morir, nacer vienen juntos, son las dos caras de una misma moneda. La vida no existiría si no está la muerte. Y creo que algo importante es entender que la muerte justamente es la gran maestra de vida, porque cuando el ser humano se hace consciente de esa finitud a nivel físico, más allá de creencias en tema espiritual y demás, que eso hablamos después, pero cuando hacemos conciencia y hacemos las paces y nos relacionamos de una forma diferente con el hecho de este cuerpo físico que tenemos va a morir, porque es la acción más natural, entonces empezamos a ver la vida distinto, ¿no? Y empezamos a gozarla, a disfrutarla, porque somos conscientes de que en realidad todos los días estamos muriendo y en cualquier momento puede pasar. Hace poco platicaba tuve oportunidad de hacerle una entrevista a una monja budista que me pareció maravilloso porque es como conocer también perspectivas diferentes, ¿no? Y ella me decía una frase que a mí me gustó mucho y decía, Luz, es que es entender que somos impermanentes. Podré amar a la persona, al animalito, a quien tú quieras, lo puedo amar y es importantísimo en mi vida, pero tanto él como yo somos impermanentes. Un día no vamos a estar. Entonces, empezar a entender eso nos permite vivir con más disfrute, con más conciencia. Hoy en día está hablándose mucho y es parte justo de lo que a mí me gusta compartir en redes y de lo que trae mi mensaje. Vamos a transformar la relación con la muerte propia y la de nuestros seres amados, porque justamente es ahí donde podemos empezar desde, como bien lo decías, planificar cómo va a ser tu funeral, por qué no hasta enviar invitación o dejar la lista, o sea, transformarle este marco, pero que al final también tiene que ver con creencias, Yuri, porque es importante entender que en el proceso de la muerte y del duelo siempre van a entrar en juego las creencias o el sistema de creencias de cada persona. Entonces, cada religión, las que gustes y mandes, todas las que conocemos, que son como las más importantes en todo el mundo, tienen sus propios conceptos sobre el proceso de la muerte y también influyen, ¿no? Entonces, en tanatología tenemos una frase que es, siempre trabajamos con el Dios del paciente, es decir, cuando se acompaña a una persona que va a morir o a su familia que está en duelo,
ahí no entran en juego mis creencias, sino las de la persona. Y siempre es, si a la persona le da paz esto en lo que cree, maravilloso, con eso nos quedamos, ¿no? Entonces, y para cerrar esta parte, lo que decías también, y creo que eso es súper importante hacer conciencia, de que no siempre va a ser para todos tanatología, psicología o en este caso coaching, ¿no? O sea, va a ser distinto lo que cada uno requiera, porque además tienen abordajes diferentes. En la parte de tanatología, psicología va más hacia la narrativa, que es el proceso tradicional, pero cuando entendemos que volver a abrirte a disfrutar la vida no depende solo de lo racional, sino de procesos mucho más complejos, entonces es ahí donde entra el, si te hace sentido, complementar con algo que también, si en este caso coaching no está basado en ciencia, pero que no está peleado, y entender siempre muy clara la distinción, y que coaching no es terapia, no se contraponen, se complementan y tampoco la sustituye, que eso es importantísimo, ¿no? Claro, aunque como bien lo mencionas, también sí depende mucho de cada persona, porque justamente en el tema de la parte convencional, sí es buena, porque te habla, ahí te ayuda mucho a identificar el por qué, o sea, el de dónde viene, ¿no? El por qué. Pero en la parte, por ejemplo, de lo que a mí me llena mucho es la PNL y la neurociencia, aquí te enseñan, sobre todo en la PNL, te enseñan el cómo, o sea, cómo salir. Ok, sí, ya sé que se murió, que se tenía que morir, que la muerte es natural, que pues en el caso de mi hijo pues fue una muerte de cuna, en el caso de mi papá pues fue un infarto, o sea, sí ya investigué y todo, pero pues ahora ¿cómo le hago para salir de aquí, no? Claro. Ahora, ¿qué sigue? Entonces, justamente eso es a través de dinámicas, a través de pues hay que irlo procesando. Ahorita que mencionabas el tema de, pues de, como dices, de hacer una invitación y todo, claro, porque algo muy importante que nosotros perdemos de vista es que es un acto muy bonito, es un acto muy importante, porque si bien lo manejan, es justamente no es una despedida, porque cuando nosotros lo manejamos en el cerebro despedida, el cerebro empieza a llorar aunque no sepa ni quién se está yendo, ¿no? Pero cuando nosotros decimos estamos pasando a otro ciclo, es otro proceso, es un cambio nada más, y algo lo que mencionaba también en la dinámica que hice de haciendo las paces con la muerte, descubrí que justamente nosotros, las creencias que traemos desde, bueno, programadas desde la infancia, pero ya desde nuestros ancestros, es que cuando uno cuando el corazón de la persona deja de latir, uno muere, pero la realidad es que la persona sigue viviendo porque sigue dejando legados. Mientras la persona siga viviendo, en los recuerdos no muere. Y voy a explicarlo. Aquí seguramente que cree en Dios, que cree como bien lo dices, en Buda, en cada quien, depende mucho de la religión, pero cada religión la gente cree en algo que no ve. O sea, cree en una energía que no físicamente no está, y cree en un espíritu que físicamente no está. Entonces, ¿por qué no creer que mi ser querido, que mi ser amado sigue estando conmigo, aunque no lo vea? De la manera en la que tú crees que existe Dios, pues también puedes seguir creyendo que tu ser amado sigue existiendo. La realidad de las cosas es que la única persona que mata a su ser amado es uno mismo. Es eso. Y la otra parte que ahorita me mencionabas en el tema de poder nosotros estructurar nuestro funeral, es algo muy bonito, porque es un proceso muy bonito. Va a ser tu segunda casa y va a ser tu casa eterna. Entonces, ¿en dónde quieres estar? ¿Cómo quieres estar? Si quieres que te cremen, si quieres que te incineren, si quieres que sea una caja. Igual hasta, ¿por qué no? Yo recuerdo que cuando murió mi papá, murió mi bebé, murió mi mamá, pues para nosotros los familiares fue algo muy doloroso ir a buscar las cajas. Entonces yo hoy en día digo, bueno, yo de una vez voy a buscar mi caja, voy a elegir mi caja y decirle a mi hija, mira, ¿sabes qué? Tengo este seguro de gastos funerarios, tengo esto y esta es la caja que quiero, ¿no? Para no dejarle toda esa carga emocional a los seres que dejamos, y también hasta de manera estructurada, ¿no? Hasta igual decir quién quiero que esté, quién no quiero que esté. Algo muy bonito que yo traigo un sueño, y ojalá los de la internet
International me ayuden a cumplir mi sueño, que cuando yo me muera me gustaría que un conferencista, un colega, vaya y dé una conferencia. No me gustaría ver a nadie llorando. ¿Por qué? Porque el cerebro imita todo lo que ve y ahí va a estar mi hija y no me gustaría que el cerebro de mi hija imite a alguien llorando, y pues obviamente por respeto a mi hija, ¿no? Entonces yo digo, la única que puede llorar es mi hija. De ahí en fuera, y yo hasta le he dicho a una amiga, si alguien llora, los sacas. Entonces, con la pena, ¿no? Ahí hasta va a haber una lona ahí, ¿no? Que diga, no pueden llorar. Prohibido llorar. No, y qué bonito, Yuri, que de verdad, porque a veces, yo sé que a lo mejor algunos de los que nos están escuchando dirán, estas están locas, ¿cómo hablan tan tranquilo de esto? Me ha tocado que dicen, seguro no te ha pasado el día que alguien se te muera y dices, híjole, o sea, si supieras la historia, si conocieras el detrás, yo siempre he dicho que uno no elige a lo que se dedica, sino que ese algo te elige, te va llevando en el camino, ¿no? Por eso te digo que para mí es seguir la misión de mi alma y bueno, más por el tema espiritual, ¿no? El, el poder acompañar estos procesos que para mí, de verdad, te lo decía, es algo súper apasionante, tanto desde la parte educativa, que es esto que estamos haciendo, y los cursos y las conferencias, hasta ya el proceso mismo, ¿no? De acompañar a alguien en el final de su vida física o tú vivir ese duelo. La verdad es que sí hay formas diferentes de vivirlo. No significa que no te duela el tener herramientas, el comprenderlo. Claro que te va a doler si había un vínculo, porque aparte eso es importantísimo y es uno de los puntos que me encantaría dejarle también a tu audiencia, que a veces creemos que por todas las muertes tiene que haber un duelo. Y la realidad es que no es así. El duelo sí tiene obviamente un componente importante a nivel cognitivo, pero sobre todo es también a nivel neurobiológico, a nivel del sistema nervioso autónomo. ¿Qué sucede? Cuando se hace un duelo, cuando la persona tenía un vínculo sumamente significativo con quien murió. Si no existe ese vínculo significativo, a pesar de que sean familia, no necesariamente se va a hacer un duelo, ¿no? Entonces, eso es clave porque a veces las familias intervienen en el, pero ¿cómo? Si era tu papá, ¿por qué no lo lloras? O si era tu tío. Y esto, justo platicábamos un caso con un colega hace unos meses que le tocó algo similar, ¿no? Estaba acompañando a una familia, lo llaman para dar terapia en el caso de tanatológica, acompaña a la familia y entonces lo primero que hace la familia es decirle que atienda a una de las hijas en particular. Se murió el papá, entonces estaban las 4 hijas y la esposa, ¿no? Entonces le piden que atienda a una de las hijas, que sea la primera que le surge y dice la mamá, es que es la única que no ha llorado, la única que no está sacando sus emociones y le va a hacer daño, ¿no? Obviamente entiende uno que es en la intención de ayudar, pero también tenemos que entender que cada proceso es distinto. Entonces empiezan a hablar con ella, empieza él la terapia con la hija y en ese proceso, pues la chica le dice, es que a ver, mi mamá cree esto, pero yo no lo estoy viviendo así, en realidad a mí no me duele. Pero ¿por qué no te duele? No sé qué. Total que en la conversación sale un secreto familiar en donde la chica fue abusada por su papá cuando ella era niña. Las otras hermanas no, nadie lo sabía. Evidentemente las otras hermanas estaban sufriendo porque el papá no estaba. Para ella estaba en paz porque por fin esa persona que fue quien la torturó tanto tiempo ya no estaba. Entonces, por eso es importante que entendamos y no juzguemos si de repente en su familia están viviendo una muerte y ustedes están con el dolor y ven a alguien más que no lo esté sufriendo, es que no es necesario que todo mundo sufra el duelo. Sí, efectivamente. Me gustaría mandar un saludo a nuestro querido Arturo Castillo, colega Hola, hola, y socio de un gran proyecto que traemos juntos. Dice qué buen tema. Dice qué buen tema. Un abrazo a las dos. Ay, muchísimas gracias. Igual de regreso. Chío Rodríguez dice, qué tema, chicas. Gracias por esta información importante. Y abajo pone tanta sabiduría en un mismo lugar. Ay, tú tan linda como siempre, mi querido Chío. Me gustaría, ahorita que mencionabas este tema acerca
pues de que efectivamente cada quien vive un duelo diferente. También, fíjate que ahorita que mencionabas pues esta historia o este ejemplo, a mí me pasó algo muy parecido cuando muere mi bebé, pues yo traigo la programación desde niña de que uno va a enterrar a sus papás, pero no va a enterrar a sus hijos. Entonces, cuando muere mi bebé, fue algo muy catastrófico para mí, fue algo muy devastador, y a los 13 días muere mi papá. Entonces, después, sí, obviamente me dolió, o sea, porque obviamente pues es mi vínculo, o sea, mi papá, mi mamá, me dolió la muerte de mis padres, sí, pero yo siempre decía, es que a mí me duele más la muerte de mi hijo, y me veían mucho como la mala hija, ¿no? De, así como bien lo mencionas, ¿no? De malagradecida, tus papás te dieron la vida, te dieron estudios, te dieron esto y todo, ¿no? Porque bien, yo o sea, no vengo de una familia acomodada, así de dinero y todo, pero, o sea, eran de pocos recursos, pero tampoco me faltó nunca de comer, ni me faltó nunca, o sea, que yo dijera, pues andaba con ropa ya desgastada, rota, o sea, no, la verdad es que no, nunca me quedé sin comer tampoco. Obviamente tenía ciertas carencias porque vivía en un pueblo, no es lo mismo que vivir en ciudad, y son las carencias de la parte de la diferencia entre un pueblo y la ciudad, pero no carencias de dinero, porque realmente nunca me quedé sin comer. Sí tenía o sea, tenía una buena relación con mis papás, no era como muy apegada, o sea, yo no era muy apegada de ir cada 8 días a verlos, porque yo vivía en Toluca y ellos vivían en un pueblo, pero, o sea, no tenía un lazo, o sea, sí tenía el cariño, o sea, el cariño sí, pero hay una diferencia. Mis hermanas, ellas desde que tuvieron a sus hijos, mis papás les cuidaron a sus hijos, se los cuidaron como 10 años. Mis hermanas estaban en la Ciudad de México. Entonces, realmente para mis hermanas, además de la parte pues, de la parte emocional, eran un pilar muy fuerte para ellas. Entonces se va uno y después se va el otro, entonces ya no había nadie quien las apoyara en ese sentido, y mis hermanas estaban devastadas. Entonces, pero yo no, yo desde que salí de la casa de mis papás, me fui a trabajar. Yo desde esa parte yo siempre fui independiente, y cuando tuve a mi primer bebé yo lo tenía conmigo, lo tenía en la guardería, me iba a trabajar y, o sea, yo vivía con él. Entonces, yo no tenía como esa parte, o sea, sí decía, sí sentía que me faltaba algo por el dolor de mis papás, pero no tenía esa parte, ese apego de, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Entonces, la parte física de, oh, me está faltando algo porque necesito esto, necesito apoyo aquí. Yo no tenía un lazo así, o sea, dependiente de ellos. Entonces, mi duelo fue diferente, y mi duelo se plasmó más, mi duelo se enfocó más en la muerte de mi hijo que en la muerte de mis papás. Y reitero, con estas creencias que traía para mí normalizadas de que, bueno, pues mis papás ya estaban en edad, mis papás ya, o sea, finalmente uno viene programado que va a enterrar a sus padres. Entonces, ese sí me dolía, pero no fue un duelo tan devastador como el de mi hijo, y muchísima gente, como lo mencionas, o sea, ahora sí que fui criticada por mucha gente porque decían, es que no, tú no querías a tus papás como tus hermanas. Digo, no, es que no hay que comparar, porque son duelos diferentes, como lo mencionabas, y caricias, apegos diferentes y lazos diferentes. Totalmente, y eso creo que es clave para que vayamos asimilando la importancia que tiene el acompañar un duelo. No es necesariamente que seas tanatólogo, o sea, ahí ya es a nivel profesional, por supuesto, pero uno con su familia, con sus amigos, con sus conocidos, puede acompañar el duelo, y una de las maneras mejores de hacerlo es, si no sabes qué decir, mejor no digas nada. Eso de verdad lo digo con mucho cariño, porque en ese afán de querer ayudar, afectamos a las personas involucradas. Y es que tienes toda la razón, Yuri, con el tema de el vínculo y el apego. Cuando es dependiendo el tipo de apego que tenemos con esa persona, va a cambiar el proceso de duelo. Y como bien lo dices, no es que haya menos cariño, más cariño, no, simplemente es diferente cómo se vive, ¿no? Y algo que también quiero hacer hincapié con esto que mencionas, Yuri, y que siempre lo digo con todo el amor del mundo, con todo el respeto. Sé que a veces puede sonar un poco fuerte, también en su momento lo pasé, por supuesto, pero cuando vas asimilando, te das cuenta de que muchas veces lo que más te duele no es propiamente la muerte de la persona. Ojo, no es que no te duela, y esto, porque a veces llueve, no, pero ¿cómo me dices que no me duele? No, seguro te duele la muerte de esa persona,
pero lo que más duele realmente es lo que ya no fue con esa persona, lo que tú esperabas y que nunca sucedió, lo que va a cambiar ahora en tu vida. Esas pérdidas en realidad son las que duelen, porque yo siempre les digo que para mí la muerte no es una pérdida, porque perdemos un objeto, perdemos algo, pero sabemos que a lo mejor después lo encontramos y listo. Y con la persona es nombrarlo como tal, la persona muere, ¿no? Reitero, más allá de nuestro sistema de creencias, a nivel físico, muere. Entonces, lo que queda después, que son pérdidas importantes, sueños, anhelos, lo que no fue, lo que fue y extraño, todo eso es realmente lo que duele durante el proceso de duelo. Por eso es que desde la mirada de coaching somático entendemos que el sistema nervioso se desorganiza para resolver en el momento. Pero ¿qué pasa si se queda muchos meses, muchos años desorganizado, empieza a entrar en un estado de congelamiento y es donde viene esto de, en serio, no puedo volver a la vida, no puedo volver a disfrutar, ¿qué está pasando? Pues claro, porque tu sistema nervioso sigue recibiendo y mandándole al cerebro un mensaje de estamos en alerta constante, en un peligro vital porque no está esa persona ya. Y como yo no sé cómo mi mundo puede seguir sin ella, entonces quedo en ese punto, ¿no? Entonces es importante en el proceso de duelo sí trabajar obviamente con el dolor por la muerte de la persona, pero principalmente el poder identificar y uno mismo puede partir de ahí cuál es la pérdida que realmente te está doliendo de esa muerte y desde ahí partir. Y el miedo, porque qué buena información nos diste, mi querida Luz, porque justamente ahorita que mencionabas, ¿no? En el proceso del duelo, algo que a mí me pasó es que como fueron varias muertes juntas, muy juntas, fue en un plazo muy corto, yo me llené de miedo. Y probablemente, bueno, en este acompañamiento, que también de pronto suelo dar acompañamiento a personas con duelo, de pronto también me dicen, oye, es que ya tengo miedo no de morir yo, sino de que alguien más se vaya, ¿no? Y justamente a mí me pasaba, porque yo en ese tiempo estaba juntada con el papá de mi hija y recuerdo que ya hasta le tenía los tiempos medidos, ¿no? Y cuando él se tardaba 15, 20 minutos, mi pensamiento no era se fue con otra mujer, mi pensamiento era ya se murió, ya lo atropellaron, ya lo acuchillaron, ya, o sea, tipo de pensamientos en donde era de lo peor de la muerte, en donde yo estaba trayendo la muerte, o sea, porque ni siquiera no era un miedo a que se fue con otra persona, me está poniendo el cuerno, no, eran miedos de muerte, o sea, muerte, y era porque en los últimos meses yo me había programado con eso, ¿no? Episodios muy fuertes, pérdidas muy cercanas, entonces ahí entró el miedo y justamente como bien lo mencionas, todos los procesos de duelo son diferentes, pero sí es importante acudir con un profesional, buscar ayuda, porque otra de las creencias que nos limita a poder descubrir nuevamente quiénes somos, el poder tener nuevamente metas, nuevamente objetivos, pues es un acompañamiento, es tener un acompañamiento con quien ustedes quieran, pero sí es importante tener un acompañamiento. Sí, Porque completamente, Yuri. mencionabas el tema de que, bueno, de una... Sí, adelante, adelante. No, te decía que completamente de acuerdo. Sí, ahorita que mencionabas el tema justamente de que después de vivir una experiencia es cuando uno descubre su misión. Fíjate que tienes toda la razón, porque cuando yo tengo pues estas pérdidas juntas, yo descubro lo que es el duelo, lo que es pasar en la pérdida de un hijo, digo, pasé como las etapas bueno, las experiencias del duelo con personas cercanas, pero lazos diferentes. Entonces, hoy en día lo que menciono es cuando tú pierdes a alguien, los duelos son diferentes y depende mucho del apego, porque yo sí tenía un apego muy fuerte con mi hijo, digo, todos los días dormía con él, comía, bueno, desayunaba con él, lo llevaba a la guardería, pasaba por él después del trabajo y ya conmigo, o sea, de pronto ya es como de conmigo, ¿no? Entonces tenía un lazo muy fuerte con él, a diferencia con mis papás, y obviamente pues eso es como lo que hace a veces la diferencia, lo que mencionabas, entre un duelo y otro.
pero sí es muy importante aquí tomar ayuda profesional. Sí, completamente, Yuri. Y sabes que también es muy importante en esta búsqueda de ayuda profesional entender lo que a cada uno le funcione, ¿no? Reitero, habrá quien, yo soy de la idea de canasta básica terapia, pero tampoco es para todos, me queda claro, cada uno encontrar el que sí, pero sí acompañarse profesionalmente, porque también hay que entender que hay diferentes tipos de duelo y en primera, entender que el duelo no tiene un tiempo en específico, ¿no? Porque muchas personas dicen, es que lo normal es que dure 2 años y entonces ya, si te pasaste de esos 2 años, ya. Entonces viene una pregunta que es, ¿lo normal para quién, para qué y con base en qué? ¿No? Entonces, no hay un tiempo, puede haber personas que elaboren e integren su duelo en meses porque tienen herramientas diferentes, por lo que sea, pero puede haber personas que sí les lleve un poco más de tiempo. Ahora, de repente se habla mucho de un duelo complejo y un duelo patológico y un duelo normal, ¿no? Entonces, aquí para mí sería importante hacer una acotación porque el duelo a lo que le llaman normal, patológico, en fin, no tiene que ver con tiempos, porque a veces mucha gente dice que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Y no, más bien es, o sea, un duelo normal es donde claramente sí hay tristeza, hay dolor, hay días que dice uno, híjole, como que hoy no me quiero levantar y quiero quedarme llorando, pero luego te levantas y sigues. Es el proceso natural. Pero ¿qué pasa? Empieza a volverse complejo cuando ya empiezan a haber trastornos de sueño, trastornos de ansiedad. Entonces, identificar, o sea, si ustedes, alguien está pasando un proceso de duelo, pueda identificar, a ver, si empiezo a notar que ya hay un trastorno de sueño, de alimentación, de ansiedad, entonces aquí quizás ya requiero un proceso un poquito más enfocado a salud mental, que no porque esté loco, no porque esté mal, simple y sencillamente porque tu cuerpo necesita ese acompañamiento, ¿no? Y cuando se habla de un duelo patológico, tiene que ver que ya generó situaciones de salud fuertes, que ahí sí o sí es muy importante la intervención, incluso psiquiátrica, porque lo decías hace un momento, pueden haber casos donde la persona quiera atentar contra su vida, ¿no? Entonces, Sí. ese tipo de casos es más, incluso se los digo en ocasiones hemos platicado, ni siquiera tanatólogo, puede ir con el tanatólogo, pero lo va a mandar a psiquiatra porque necesita primero esa atención y ya después, si quiere, trabajamos en el duelo, ¿no? Pero necesita esa atención. Entonces, eso es muy importante que cada persona pueda identificar cómo estoy viviendo mi duelo y entonces de ahí partir a cuál es el acompañamiento que requiero, pero que sí se acompañan, ¿no? Claro, exactamente. Reprogramar el legado. Si tuvieras la oportunidad de hablar con tu yo, niño o niña, acerca de la muerte, pero con la comprensión y el lenguaje que hoy tienes, ¿qué le explicarías a tu niño para calmarlo? Qué bonita pregunta, Yuri. Y yo sé que a lo mejor va a sonar medio loco lo que voy a decir, pero es que hoy en día yo lo veo de esta manera, ¿no? Claro, hace años no lo veía así, pero sí yo le haría entender o le explicaría a esta luz niña desde dos vertientes, ¿no? Por un lado, le haría comprender o le enseñaría que la muerte a nivel físico y biológico, pues por supuesto, no la podemos negar, existe, ¿no? De repente quien dice, no, no existe, no, pues es que de que existe, existe, el cuerpo va a morir. Pero le haría esta explicación de el proceso natural que viene junto con la vida, entonces desde el día uno podemos morir y verlo como una integración en la vida, ¿no? Como muy natural. Y al mismo tiempo, reforzaría una frase que yo uso mucho, que les digo, y es que la muerte para mí es un movimiento del alma hacia una expansión, ¿no? Entonces, creo que serían las dos cosas que yo le haría ver a esa luz niña. Sí reconoce la existencia de una muerte física, porque no la puedes negar, pero también ten esa paz interior porque está esto después de, ¿no? En mi caso, que yo sí tengo esa certeza de lo que llamamos vida después de la muerte, entonces yo sí le diría a ello para tener ambas miradas. Sí, y finalmente solo es un proceso, ¿no? Pasas es como si te mudaras de aquí De un estado a a otro. otro país. Exactamente.
a otro país, ¿no? Entonces ya la gente ya no te va a ver y a lo mejor te hablan y todo, pero ya no es lo mismo, ¿no? Entonces es muy parecido. Para terminar, ¿tú has visualizado tu muerte? ¿Cómo te gustaría morir? ¿En qué momento? ¿En qué situación? ¿Cómo te gustaría que fuera el día cuando llegue la muerte? Fíjate que es bien interesante tu pregunta porque tiene, yo creo como 2 meses que justo me la hicieron precisamente en la maestría, ¿no? Nos preguntaban, a ver, ¿cómo se imaginan que sería o cómo les gustaría que fuera? Porque al final, bueno, no sabemos cómo va a ser, ¿no? Pero ¿cómo les gustaría que fuera? Entonces yo les decía, definitivamente a mí sí me gustaría la más tradicional que todo el mundo dice de irme a dormir y ya no despertar. Digo, sería maravilloso para, no me gustaría como algún tema de salud, de enfermedad, en fin. Pero bueno, sí la visualizo así y ese, yo les decía, a mí me encantaría que fuera estando viviendo en la playa, ¿no? O sea, como que literalmente mi cuerpo falleciera en una casa frente a la playa, en un atardecer hermoso. Eso sería para mí la forma maravillosa de dejar este cuerpo físico. Fíjate que es muy, muy bonito, ¿no? Creo que todos queremos morir así. Bueno, la Todos nos mayoría. encantaría, solo nuestra alma sabe cómo será, pero de que me gustaría, me gustaría. Claro, digo, no creo que haya alguien que diga, no, yo quiero morir acuchillado, yo quiero morir atropellado, pues yo creo que no, ¿verdad? Pero fíjate que ahorita que mencionas en el tema de cómo te gustaría morir, pues mi papá murió justamente de un infarto y realmente no fue nada doloroso. Mi bebé fue muerte de cuna, entonces tampoco fue nada doloroso, que fue la manera en la que yo hice también las paces con la muerte, ¿no? Porque justamente dije, bueno, algo que debo agradecer es que al menos mi bebé no sufrió como hay muchos bebés que desde que nacen sufren, ¿no? ¿Cuántos bebés o cuántos niños, no? Tienen cáncer, tienen alguna otra enfermedad y de plano pues simplemente los vence la enfermedad y durante su etapa en esta vida pues solo se la pasan sufriendo, ¿no? Entonces algo muy bonito es pues cómo lo transformo es pues visualizar lo bueno que vivió esa persona y pues sí, ahorita que digo, bueno, ya no hay muerte de cuna en adultos, pero pero sí muerte de cama. Sí, muerte de Pero, cama, totalmente, ¿no? Sí, sí, pero muerte de definitivo. cama, ¿no? Entonces, a lo mejor podría ser algo así. Fíjate que a mí me gustaría, como lo dije, a mí no me gustaría que me velaran en un funeral, o sea, como que a mí me gusta mucho romper paradigmas y yo digo, ¿por qué en un funeral? ¿Y por qué tengo que hacer lo mismo que hacen otras personas, no? En más, si se puede hacer un evento como cuando te casas, pues también, o sea, digo, si hay dinero, si hay todo eso, pues ¿saben qué? Tráiganse los meseros, tráiganse un DJ y aquí que hayan La fiesta, que hagan música, fiesta. la fiesta en la playa. Es que sí, ¿sabes? Perdón que te interrumpa, es que ahorita que dijiste esto recordé algo que veía hace unos meses y hay varios países, porque, a ver, hay que entender que también esta mirada que se tiene de el funeral, del velorio, de llorar, es muy de este lado del mundo, ¿no? Muy occidental, Sí. porque hay muchos países en Oriente que tienen una visión totalmente distinta y que yo me he quedado de wow, o sea, últimamente he estado viendo muchos documentales precisamente pues a través de la maestría, de cómo se vive el proceso de la velación, etcétera, para otros lugares del mundo, para otras creencias religiosas también. Y de verdad que hay algunas que dices, oye, qué bonito, o sea, los cargan cantando y van bailando y celebran, y esto que dices, la fiesta, en realidad tiene que ver nuevamente con las creencias, que es el tema de hoy, ¿no? Las creencias que cada uno tiene. Entonces, al final, nada está bien, nada está mal. Lo importante creo que aquí es si el sistema de creencias que tú tienes, en general, no solo por un tema religioso, ¿no? En general, si tu sistema de creencias respecto a la muerte, al proceso de morir, del duelo y demás, te da paz, maravilloso, quédate con él. Si no te da paz y por el contrario te hace que le tengas miedo, que estés viviendo en sufrimiento, en la preocupación de, es que si me voy al infierno, es que esto, entonces creo que por ahí habría algo que revisar y reajustar, ¿no? Entonces creo que eso sería la clave.
Sí, fíjate que algo que mencionabas ahorita que hacías el comentario, yo recuerdo que, bueno, yo pasé mucho tiempo, conviví mucho tiempo con una señora a quien le tomé mucho cariño, y cuando ella murió, ella pidió, pues, pidió algo muy padre, fue la primera experiencia fuera fue alguien que rompió ese, pues, como que ese patrón, el típico que yo iba a funerales, ¿no? Y a partir Ujú. de ese momento, aún, aunque de hecho yo a esa edad tenía 24 años, me parece, 23, ya no recuerdo, pero yo a partir de ese momento yo dije, yo cuando me muera quiero que sea algo parecido. Yo recuerdo que ya en primera dijo, yo no quiero a nadie más que mi familia directa. O sea, su familia directa eran hijos, nietos y sus nueras, sus yernos, pero punto. Y a mí me aceptó porque yo tenía un lazo muy, muy cercano con ella, no era familiar, pero nos llevábamos muy bien. Yo había sido, mi primer trabajo fue como empleada doméstica, yo había trabajado con ella, pero el lazo se hizo muy bonito que después de que yo me salí de trabajar con ella, yo la seguía frecuentando y ella después de, bueno, ella estuvo en cama, tuvo un EBC, un infarto cerebral, y en ese trayecto yo iba a visitarla, la apoyaba en lo que podía y todo, y bueno, fue la razón por la cual me aceptó en su funeral, que se lo agradezco porque hoy lo valoro, ¿no? No aceptó a nadie más, no aceptó a sobrinos, no aceptó a nadie, y dijo que su funeral quería que en vez de que le rezaran, en vez de que le lloraran durante la noche, dijo, sí quiero un velorio, pero quiero que todos platiquen alguna convivencia bonita o chistosa que hayan tenido conmigo, que cuenten mis frases, que cuenten mis chistes, que cuenten mis mitos y ya estas frases que luego los adultos antes tenían, ¿no? No, ¿qué te cuento? Que fue una noche, híjole, o sea, de verdad nos la pasamos riendo, nos la pasamos así de, ¿y qué sigue? ¿Y qué sigue? ¿No? Y Claro. historias, o sea, fue padrísimo, fue muy bonito, lo transformamos, nadie lloró, no nos dio sueño por lo mismo, o sea, era tan Claro. ameno que, que te voy a contar algo, que cuando yo me acercaba a verla, o sea, como que la cara de ella es como si estuviera riéndose, como si estuviera contenta, lejos de tener esa imagen demacrada y que ya triste y todo. O sea, nosotros veíamos y hasta todos decíamos, oye, como que le cambió la cara, ¿no? No sé si era como algo que nosotros pensamos o que realmente sí fue, pero la realidad es que fue completamente diferente al típico velorio que nosotros íbamos, o que bueno, yo Claro, iba. no, sí, me imagino y me parece encantador porque sí cambia creencias, cambia estructuras, ¿no? Yo les digo, en el mío, por favor, vistan de blanco o de colores y hagan fiesta y si quieren llorar un rato lloren, listo, va, ¿no? Pero hay un libro que me gustaría recomendarle mucho a tu audiencia, Yuri, que se llama Martes con mi viejo profesor. Es un libro hermosísimo A en ver, donde incluso habla de funeral en vida, de cómo el personaje hace su funeral en vida, ¿no? No les cuento más, pero bueno, él está en una etapa de enfermedad terminal y está muy interesante el libro. Entonces, la verdad es que es ¿martes hermoso. con qué? Martes con mi viejo profesor. No me acuerdo el autor, pero el libro se llama Martes con mi viejo profesor y está también la película en YouTube. Entonces, la verdad es que es hermosísimo y pues Lo justo, ¿no? estoy anotando aquí. Ahora sí que igual si para quienes crean en ello, ¿no? En esto de tema de la vida después de la muerte y demás, para quienes no está bien, no pasa nada. Quienes crean en ello, desde esta perspectiva se tiene muy claro el hecho de que sus espíritus están presentes en el funeral y pueden verlo. Entonces, esto que dices me hace mucho sentido, ¿no? Entonces, maravilloso, la verdad es que hermoso. Me gustaría leer el mensaje de Samuel Cabrera, dice, en Oaxaca se vive la muerte de manera excepcional, como en muchos lugares en México. Somos referencia a nivel mundial por cómo concebimos a la muerte. Estoy un poquito ignorante en el tema de cómo lo viven en Oaxaca. Si nos pudieras un poquito más acerca de cómo lo viven, estaría súper bien. Sí, sería O tú sí sabes interesante. cómo lo viven en Oaxaca. No, y fíjate que me llamó la atención su comentario y ojalá que sí nos comparta ahorita un poco, porque la chica con la Hola, que te decía hace un rato que dímenos. platiqué ayer o antier es de Oaxaca, ¿no? Y fue la que me dijo, ay Luz, qué raro escuchar decir que les apasiona hablar de la muerte y acompañar la muerte. O sea, respeto tu trabajo y qué lindo, pero, ay no, qué raro. Entonces, ahorita me llamó la atención porque tengo que ya es de allá, entonces, Samuel, por favor, cuéntanos un poco.
Platícanos, no me voy a poder ir a dormir si no me No cuentas. nos dice un poco para tener Sí, contexto. Digo, ya tendremos la tarea de ir a buscar un documental en YouTube. sí, 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 exactamente. Ahora es que bueno que ya nos platicó. Al menos nos dejó intrigadas, ¿no? Eso sí, cumplió su Pues cometido. claro, sí, exactamente. No te vayas, primero explícanos, ¿no? Explícanos primero. Saludos Sí. antes que otra cosa, saludos, mi querido Samuel Cabrera. Pues sí, justamente a mí, yo sí he platicado con mi hija, porque pues obviamente mi hija está chiquita y no me gustaría que tuviera como lo que yo viví cuando murieron mis papás, cuando murió mi hijo. Y es bonito poder, ya nos va a escribir, dice claro. Ya. Entonces, no nos vamos a no nos escriba. Si cerramos noche, Samuel, es Es por por ti, ¿eh? Samuel, Te porque estamos esperando. puso un tema interesante. Sí, 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 sí. Ahora le toca a Samuel instruirnos un poquito en esto, ¿no? Entonces, instruyanos, Samuel, por favor. Entonces, es bonito, yo le he estado diciendo a mi hija, pues mira, a mí me gustaría esto, como bien lo mencionas, justamente, qué bueno que tú dijiste que de blanco, yo como tal no les pongo un color así, tal cual, pero sí dije negro, no. O sea, solamente los ojos pueden ir de negro y ya nada más, ¿no? O Porque sea, no se pueden cambiar. porque no se pueden cambiar, pero dije, bueno, pero de ahí en fuera, nada, nada, ¿no? O sea, dije, no, y pues también el no llorar, ¿no? Y pues algo muy parecido de lo que hizo la señora, que en paz descanse, que yo decía, bueno, pues igual, ¿sabes qué? Pues, ¿para qué quiero gente que yo no le caía bien, ¿no? Mejor pues nada más estas personas, pero no voy a dejar de fuera a mis colegas de la International. Y todos están invitados, como diría ¿cómo se llama? El de los 15 años de no recuerdo, de una chica que decía todos están invitados. Ah, pues así aquí todos Ah, están ya sé quién invitados. es. No me acuerdo ahorita de su nombre, pero sí. No recuerdo. Sí, pero es de todos están invitados. Entonces, bueno, pues aquí estamos esperando a Samuel que nos escriba, Sí, sí, sí. este, No, y la que verdad nos que qué escriba cómo. interesante, Yuri, que lo hayan vivido de esa forma, porque sí cambia perspectivas. Cada vez se está hablándose más de todos estos temas y justo es esto, ¿no? Ir haciendo conciencia de que al final en algún punto nos va a tocar o nosotros morir o ver morir a nuestros seres amados. Entonces, qué mejor que podernos preparar, nuevamente no para que no nos duela, claramente va a doler, pero sí que lo podamos vivir de una forma pues distinta, de una forma consciente, de una forma amorosa. Entonces creo que esa parte es clave. Entonces, pues ya después les estaré contando en cuanto esté publicado el libro, faltan poquititos meses, pero bueno, ya les estaré contando. Ya te tendré aquí nuevamente como invitada para que nos platiques de qué se trata y todo, para que nos presentes tu libro. Claro que sí, con mucho gusto. En cuanto esté listo, ya les estaré platicando. Samuel nos deja aquí con las dudas, Claro que ve, sí. ve. Va a decir, Sí, no, ¿no? Como vayan a que ver, ya, vayan a buscar un documental. sí, o mejor aún invítenme a uno, por favor. Ya nos Estaría, contestó, va a decir, ya, hoy ya, ténganme mira, paciencia. Listo, ya dice, contestó por en ahí. Oaxaca a los muertos, sí, ¿lo puedes leer? ¿Tú lo puedes ver? Adelante, sí, como tú quieras. Si quieres tú, adelante. Ah, okey. Ah, dice Chío, la quinceañera Rubí. Sí, es cierto, se me había olvidado, pero sí fue cuando, sí, 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 era de todos están invitados. Okey, dice: "En Oaxaca a los muertos se les veía con música, o se les vela, perdón, se les vela con música, comida, mezcal, juegos de mesa. Para la familia y la comunidad es casi obligatorio llegar a acompañar a la familia. Siempre nos acompañamos y la alegría fluye a pesar del duelo". Ay, sí, invítenme, por favor. Sí, sí, sí. Queremos ir a uno. Eh, Sí, no, la verdad es que sí es bonito, ¿no? O sea, a lo mejor, insisto, muchos dirán que estamos locas por decir esto, pero es que es bonito vivirlo desde esa otra perspectiva. Y créanme que de verdad eso le devuelve mucha paz a la persona en su proceso de duelo. O sea, nuevamente, no es que no te duela, pero el acompañamiento, como bien lo dice Samuel, el saber que no estás solo, el tener estas atenciones, ¿no? Yo te decía que he estado viendo como muchos documentales y conociendo sobre las diferentes religiones
Y pues igual, por ejemplo, veía en el caso de los judíos cómo viven el proceso de duelo, que también es muy interesante, porque pasa esto de reunirse con la familia, les hacen de comer a la familia esos días no hace nada, tiene cierto significado la comida, o sea, todas estas tradiciones o costumbres o ritos funerarios, la verdad, son básicos para ese proceso de duelo. Y sobre todo para nuestros seres queridos, porque la manera en la que yo elegí poder transformar el tema de la muerte fue porque yo dije, es que a mí no me gustaría que mi hija viva el mismo tipo de duelo que yo viví. La verdad es que fue una situación muy complicada para mí. Fueron 4 años perdidos, tirados a la basura, porque realmente tenía la oportunidad de poder valorar y poder disfrutar y vivir lo que tenía en ese momento. Y simplemente porque yo no tenía un mejor, una percepción diferente en relación a la muerte, pues Exacto. permití tirar a la basura este tipo de, estos años, ¿no? Entonces dije, justamente no me gustaría dejarle eso a mi hija y el mejor legado que le puedo dejar, pues es una transformación primero en mí para que pues ella lo pueda visualizar también de manera diferente a como yo fui programada en el tema de la muerte. Muchísimas gracias, Samuel, por habernos compartido, porque de verdad no me iba a poder ir a dormir si no, si no me... Si éramos capaces de ir a buscar ahorita en YouTube para tener la claridad, pero ya nos dejó con más información. Claro que sí. Bueno, mi querida Luz, ¿con qué te despides? Quiero dejar solo esta frase y recordar con lo que iniciamos, y que es que hablar de la muerte siempre, siempre, siempre va a ser un acto de amor para ti y para tus seres amados. Ay, muchísimas gracias. Nuevamente, gracias por tus conocimientos, por las herramientas aportadas a esta audiencia. Qué bueno que nos estuvieron compartiendo, qué bueno que estuvieron aquí interactuando, porque lo más valioso para nosotros, como diría nuestro don Chente, que en paz descanse, mientras el público aplauda, yo sigo cantando, ¿no? Entonces, mientras ustedes siguen conectando y sigan interactuando, pues aquí seguimos, Reprogramando mi Infancia va a seguir hasta donde se pueda, ¿no? Hasta donde la señora muerte venga por mí. Entonces, mi queridísima Luz. Gracias, Yuri, sí, muchas gracias por la invitación, por permitirme este espacio en compañía de tu audiencia. La verdad es que creo que es hermosísimo y lo valoro mucho, así es que gracias por esta invitación. Ay, las puertas de este espacio siempre van a estar abiertas para ti, mi queridísima Luz, y pues aquí estamos. Si en algún momento, pues igual, ahí te volvemos a invitar y pues igual, me encantaría volver a estar contigo nuevamente. Gracias igualmente y un abrazo a ti y a toda tu audiencia. Al Chío que anda por ahí. Muchas gracias. Sí, dice, gracias chicas, excelente charla. Muchas gracias a ti por estar aquí igual. Les recuerdo que este próximo viernes tendré un especial que va dirigido a los jóvenes y el tema es Jóvenes en Peligro. ¿Qué hacemos? Ese es el tema. Conducido con mi colega Arturo Castillo y tenemos como invitado especial a mi queridísimo Arturo Villegas. Así es que, bueno, nos vemos este próximo viernes a las 8 de la noche en un programa especial en Reprogramando mi Infancia. Y, bueno, me despido. Recuerden que el límite solo está en tu mente.